¿Qué es la sociología? ¿Por qué deberíamos los libertarios interesarnos en ella? ¿Qué nos dice la sociología sobre el Estado? Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy, Sociología con el Vasco. Bueno, bienvenido Vasco, un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien usted? Bien de bien. Bueno, hoy toca hablar sobre sociología. Explícanos con tus palabras qué es la sociología. Bueno, yo creo que debe ser el estudio del cambio social, el estudio de los fenómenos sociales, ¿no? Y como tal es muy variado, ¿no? Las investigaciones pueden tratar desde el trabajo, la educación, como simplemente la cultura o las instituciones, ¿no? Y ese sería básicamente, yo creo, la definición más general, ¿no? ¿Por qué a nosotros los libertarios nos debería interesar la sociología? Voy a hacer una declaración más desde mi posición, ¿no? Cada uno que estudie lo que a uno le parezca, pero lo que sí te puedo decir es que es un campo por ahí interesante y que por ahí no se lo toca mucho, ¿no? En ambientes libertarios, ¿viste? Por ahí, porque queda muy colectivista, algo de lo social y como que queda muy colectivista, ¿no? Lo importante es la cuestión institucional, creo yo. Yo creo que esa parte puede aportar bastante. Más que nada porque te demuestra, hasta incluso históricamente, cómo las instituciones van cambiando, cómo son contingentes históricas, ¿no? Hay un libro de un realista, que es un discípulo indirecto de Deleuze, es un postestructuralista. Deleuze es un tipo bastante raro. No voy a explicarlo porque es complejo el autor. Tiene varias etapas y hay algunas que son bastante rescatables, a pesar del mote de la posmodernidad, más que nada por el tema que el tipo tuvo mucha injerencia con respecto a esto de las luchas de las minorías y todas esas cosas como Michel Foucault, ¿no? Pero hay partes de lo que es la ontología, de cómo clasifican las entidades, que es bastante interesante y más que nada este autor Manuel de Landa lo explicita bastante bien en Teoría de ensamblajes. Es un libro que me gusta mucho a mí, que es bastante cortito para quien lo quiera leer, se encuentra fácil, de 160 páginas más o menos. Más que nada me gusta mucho la clasificación que él utiliza, porque no es ni la totalidad hegeliana, que sería como el universo en bloque, ni tampoco sería una cosa atomista, ¿no? Va clasificando las entidades sociales por capas, por así decirlo, como una mamushka rusa, que puede integrar dentro de una organización bastantes instituciones dentro de sí, que pueden ser transversales como pueden ser meramente cerradas en un sentido no de que no sean dinámicas, no de que sean dinámicos, sino que simplemente son entidades que por ahí no se diferencian bastante unas de las otras. Y yo creo que esto, lo de las instituciones también creo que puede servir mucho más que nada para lo que es el tema de el bien y el mal, ¿no? Y todas estas cosas que uno cree que a veces es objetivo, otra vez es subjetivo, ¿no? Y ese te demuestra históricamente bastante bien, y hasta incluso hoy en día, ¿no? Pero es un poco reticente el bando objetivista, vamos a decir, en este caso no los randianos, ¿no? Eh, como, como te demuestra de que claramente hay eh, el bien y el mal. Lamentablemente, ya querríamos nosotros que simplemente digamos que hay algo objetivo y ya es como que ya está, tenemos la batalla ganada, ya sería muy sencillo, ¿no? Si fuese de esa forma. Y te demuestra cómo las instituciones vienen como un paquete, ¿no? Como un paquete de actividades que te dicen lo que está bien, lo que está mal, en sentido jurídico, en sentido moral, y cómo esas prácticas se van reproduciendo casi de forma irreflexiva, ¿no? Esto, por ejemplo, Max Weber lo explicita bastante bien en toda su obra, ¿no? Con respecto a la burocracia, digamos, ¿no?
Yo creo que está bueno que los libertarios, los anarquistas, los liberales, radicales en general, ampliemos un poco los temas que vamos a abordar, ¿no? Porque siempre a veces se peca un poco de centrarse solo en la economía, como que la economía lo fuera todo. Está obvio, la economía está en cada aspecto de nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que tener un espectro más amplio de por dónde abordar las cosas, porque no a todo el mundo se lo conquista, vamos a decir, de la misma manera, ¿no? Entonces creo que hay que abordar temas sociales también, son muy importantes. No cerrarse y no pensar, como dijiste vos, de que como estamos hablando de sociología y sociología de sociedad, estamos siendo colectivistas. No, no, no. Una cosa es la sociedad, otra cosa es el socialismo. Una cosa es el colectivo y otra cosa es el colectivismo. No es lo mismo, como decías, ¿no? Una cosa que la otra. No, que en realidad la sociología es la ciencia que se encarga de estudiar al ser humano dentro de la sociedad, ¿no? O sea, el comportamiento humano, la cultura, la economía, la política, el actuar, ¿me entendés? Es como el observa al ser humano, ¿no? En su comportamiento. Sociología es entender también en qué contexto se vive el ser humano que estamos analizando, porque si no queda como he hablado reiteradas veces, que existen problemas de racismo y se generalizan cuando en realidad hay problemas de racismo o de feminismo en otros países, pero con el tema de la globalización y que la información nos llega a todos lados, desconocemos en particular los problemas locales. Entonces consideramos que eso también es un problema mío cuando en realidad es un problema de otro país, ¿no? En Estados Unidos matan a un afrodescendiente o a un negro y resulta que ya es un problema en Uruguay y en Argentina y salen colectivos de gente de color, etcétera. Entonces, cuando capaz que no hay una necesidad real en Argentina o en Uruguay, como si capaz tal vez lo hay en Estados Unidos, no sé, no conozco el contexto social de Estados Unidos como para opinar. Entonces, es decir, es congruente, es posible levantar una bandera acá cuando tal vez no es necesario. Entonces, entender la sociología es entender el contexto en el que se vive. Entonces, se puede analizar la economía desde un punto de vista sociológico, porque también la economía, si nos ponemos a plantear la economía, entender cómo funciona la economía de X territorio es una forma de hacer sociología también, porque acordémonos que la sociología es todo, ¿no? El contexto en el que vive el hombre, ¿no? El ser humano. Entonces, creo que es una parte de que se enfoca también, sería un poco sociología en la economía, un poco sociología sería, no sé, la cultura, un poco sociología sería, la filosofía, todo sería un poco de sociología. Solamente que, claro, sociología es un general. Se habla de cultura, deporte, bla, 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 es muy grande. Entonces, esto que la economía y todo esto que cité antes vendría a ser se enfocan solamente en ese punto, ¿no? Se enfocan en el enfoque deporte, enfoque cultura, enfoque economía, enfoque política, y eso podemos entrar a esos sectores como para poder entender más a profundidad y con más riqueza porque esos se enfocan directamente a estudiar con más profundidad esos temas puntuales. Entonces también creo que en realidad todo lo que es más, creo que hasta las conversaciones políticas que tenemos y nuestras posturas filosóficas y políticas son también sociológicas, ¿no? Indirectamente, o sea, podemos estar enfocándonos desde un punto de vista, pero porque en realidad es todo lo que hace el ser humano en sociología, porque somos objeto de estudio. Lo que hace la sociología es utilizar al ser humano como objeto de estudio. Entonces, es interesante, cualquier cosa se podría tomar como un derivado de él. Totalmente. Sí, es interesante, ¿no? Está muy bien lo que dice Sergio. Cuando estás hablando de economía, la economía, ¿de quién es la economía? O sea, de los seres humanos. O sea, que estás hablando de seres humanos también, estás hablando de lo que hace el ser humano en sociedad, que es comerciar, ¿no? Entonces, sí, la economía también es una parte de la sociología. Claro, porque si vamos por el significado de sociología es, vamos a decir, la ciencia que estudia al ser humano y su contexto. Entonces,
Entonces, es decir, todo lo que nosotros hablamos nos pasa, nos sucede de manera directa o indirecta, guerras, conflictos internacionales, es una manera de sociología, ¿no? Porque es la interacción humana con sus contextos. Entonces, todo lo que de estas conversaciones se puede tomar de un punto de vista sociológico. O sea, cualquier cosa que haga el ser humano se puede analizar de la sociología. El tema de las conversaciones creo que lo había estudiado con Erving Goffman, que tiene un libro, yo lo tengo, se llama algo así como La presentación de la persona en la vida cotidiana, algo así. ¿Por qué vos te empezaste a interesar por la sociología y qué relación tiene con tu pensamiento político? Yo creo que es porque buscaba respuestas, ¿no? Buscaba Ujú. respuestas a cosas que por ahí no. Tenía preguntas y no tenía respuesta. Y entonces, obviamente, el que está bien, o sea, el tema de la escuela de Triaga está perfecto porque al final es una escuela económica, ¿no? Y siempre se centra más que nada en esa dimensión, ¿no? Pero no tenía respuesta en algunas cosas y bueno, me metí, ¿no? Después me fui dando cuenta de que la definición de acción humana de Mises está sacado de Alfred Schultz, que era uno de sus alumnos, que era de la escuela de la fenomenología y que era sociólogo, ¿no? Entonces, está ya de por sí imbricado, entrelazado con la sociología, por más que lo que pasa es que por ahí no nos damos cuenta porque no nos adentramos a los autores que influenciaron a, ¿no? Entonces, más que nada por ahí empecé por ahí y no paré. Hay autores muy interesantes, no solamente como Alfred Schultz, sino como el que nombré, Erving Goffman, el propio Charles Tilly, que muchas veces lo nombra Bastos en sus conferencias. ¿Cómo era que se llamaba? Ese del el Estado como crimen organizado o algo así, no me acuerdo, que es un artículo muy chiquito del tema de teoría del Estado y que al final son "Bata bandidos", como dice, ¿no? Y ese tiene un libro, creo que igual hay dos. Hay uno que es Grandes Estructuras, Procesos Largos y algo así. Big Structures, Large Processes, bueno, no me acuerdo, son tres. Y otro que tiene es sobre los movimientos sociales y te va narrando cómo eran los primeros movimientos anti taxation, ¿no? O sea, que eran antipuestos y todo esto, estos movimientos en general obreros, ¿no? Que surgieron al principio de la era, ¿cómo es?, de la revolución industrial. Y bueno, después te va comentando también esto que hacían los independentistas, ¿no?, en Estados Unidos, que era una típica muy común, que deberíamos, yo siempre paso el meme que en general en el sector anglófono es muy difundido de que le ponían, no sé si aceite, brea o qué carajo le ponían a los políticos y le tiraban unas plumas diciendo que eran una gallina, que no lo defendían de la corona, qué sé yo. O sea, muy bueno. Pero así un montón de cosas, ¿no? Y estos dos autores en general, Manuel de Landa, los nombra bastante en su libro de teoría de ensamblajes, porque en general es como que en sociología hay mucho tema con respecto a lo micro y lo macro, ¿no? Y claramente están interrelacionados, ¿no? Pero en general la sociología casi siempre, cuando se hacen investigaciones o ensayos, libros, o se queda muy en lo micro o se va muy a lo macro, ¿no? O sea, no intenta tener como ahí un intermedio o un ideal de intentar llegar a un intermedio para hablar de instituciones o fenómenos que por ahí son más transversales, ¿no? Y estos dos autores tienen eso en general, que como es lo de los movimientos puede pasar en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo Sergio, por ejemplo, este fenómeno de la
la globalización en general, que hace que, como un reguero de pólvora, las mismas cuestiones que pasan en Estados Unidos teóricamente deberían de pasar también en otros lugares del mundo, ¿no? Y como es esto de las conversaciones, que habla Erving Goffman, de las conversaciones cara a cara o de la vida cotidiana y cosas así, son también muy transversales, ¿no? No es una cuestión que sea meramente algo muy específico de una sola institución o algo que pueda ocurrir solamente en una sola región. Entonces, está bastante bueno el matiz que le hace a lo micro y lo macro, Manuel de Landa en su libro, y es muy potente. Son 170 páginas que, si se lo matiza con algunas cuestiones, que se le va un poco la cuestión izquierda, con respecto al mercado, ¿sí? Porque al final el mercado así en abstracto parece una reificación, ¿no? Y obviamente lo plantea de una forma realista, ¿no? Las actividades comunes de un mercado así literal, como si fuese una feria, ¿no? Te lo va narrando. Y eso se lo basa en un autor que se llama Fernand Braudel. Ahora no recuerdo el libro, ¿cómo se llama? Mediterráneo y civilización o algo así, del siglo XVI. O sea, analiza todo el siglo XVI y el comercio continental, vamos a decir, europeo, ¿no? Y cómo se van expandiendo la economía, y se va, no diría industrializando, sino que se va acelerando procesos, ¿no? De complejización y todas esas cosas. Así que bueno, ahora no recuerdo cómo se llamaba, creo que era Virus, Parásitos y no sé qué cuánto, o algo así, que se llamaba un libro, y decía Bastos que al Estado lo hacía como las chinches y no sé qué cosas, se reía, lo ejemplificaba como los parásitos, el autor, ¿viste? Es lo que son. Y al final esa es una institución, ¿no? Y que se sedimenta con una cuestión moral y una cuestión que ya uno o bueno, nosotros no, pero mucha gente, al estar socializada a través de la educación pública, ¿no? O a través de la educación privada, que tiene currícula obligatoria, y a través de otras formas también, puede ser los medios de comunicación, que van a decir, no, ¿cómo vas a decir que la anarquía, esto, lo aquello, ¿no? Elementos de legitimación, ¿no? Tiene elementos de legitimación, mecanismos de legitimación, y gracias a eso es que pervive, ¿no? Pero como sabemos que es un mecanismo que fallido, claramente tiene sus huecos, y bueno, por eso estamos acá, ¿no? Por eso estamos acá y pensamos lo que pensamos, pero... Como el Estado, que es una institución que, bueno, esto hay que admitirlo, ¿no? Sale de nosotros mismos, o sea, no es tampoco que sean extraterrestres que vienen a invadirnos ni nada, somos nosotros mismos los seres humanos, ¿no? O sea, que también es un fenómeno sociológico, sin duda. Ahora, es un fenómeno sociológico que a través de la fuerza, a través de la coacción, también distorsiona lo que es la sociedad, los incentivos de la sociedad, bueno, ni que hablar la economía y todo eso, ¿no? Más allá, digo, de la educación pública, hasta mismo de la costumbre, ¿no? O sea, mamamos Estado y no conocemos nada fuera de él, ¿no? O sea, no... Es como el pez que nace en el agua, no sabe que está en el agua si no sale. Entonces, es decir, mamamos eso porque es lo que es el contexto que tenemos. Sí. Como te puedo decir, no tenemos otro ejemplo que diga, mira, existe otra cosa, no existe otra cosa, es esto. Entonces, es decir, a medida que transcurre el tiempo también transferido de generación en generación, ¿no? O sea, como costumbres, como votar es una conquista del pueblo y tal. Entonces se va perdiendo el origen. Cuanto más las generaciones se van alejando del origen, el origen le llamo yo como al antes y el después, ¿no? Antes de un Estado y después un Estado, ¿no? Esa gente que pudo entender y comprender lo que era la vida sin Estado, o con un Estado casi nulo, inexistente, con un Estado más presente, ¿no? O sea, un antes y un después, ¿verdad? El original, el que conoce eso, ya se perdió. O sea, ¿hace cuánto tenemos nuestros países? Hace casi 200 años, entonces, es decir,
tenemos, de ponerle 3 generaciones ahí que se perdieron de lo que podían saber lo que era un antes y un después de un Estado, ¿no? Entonces, es decir, eso se va mamando y se le va dando a nuestros hijos también con la educación, con los medios informativos, que es más, creo que es tan como incuestionable la existencia del Estado que, por ejemplo, que uno puede llegar a defenderlo, ¿no? El Estado, uno lo puede llegar a defender de manera inconsciente, es decir, sin... acordate que es un mecanismo, es una creencia, ¿no? Entonces, es decir, nosotros vamos a destruir todo, o sea, toda esa superestructura que tienen las personas que creen en el Estado, en eso, ¿no? Y que nacen y que viven de eso, y para eso, y están en eso, ahí adentro, pues estamos acá adentro, y participan, y entonces nosotros vamos como con una bola de construcción a destruir todo. Entonces, es decir, es un choque fuerte para las personas y es normal que defiendan porque es un dogma. Entonces, es decir, el dogma genera eso, ¿no? Una cierta postura firme ante un avasallo como el que venimos haciendo nosotros, ¿no? Pues nosotros venimos a avasallar esa creencia y a ponerla en cuestionamiento, ¿no? ¿Será bueno o es malo? ¿Te parece? Mirá las aberraciones que están sucediendo. Entonces empezamos a nosotros, de defender el sistema, pasamos a cuestionar y a criticar el sistema. Entonces la gente que lo legitiman porque es lo que conocen y lo que creen, nosotros vamos totalmente, somos enemigos, ¿no? Pues tenemos una postura totalmente, entonces es decir, yo entiendo, no lo comparto, lo entiendo las personas sí que defienden el Estado, porque bueno, es lo que saben que hay, y bueno, y está, y es esto, y entender el comportamiento, ¿no? Porque dentro de la sociedad nosotros somos un engranaje también. Nuestra postura política, filosófica es un engranaje también sin duda, de la sociología. Estamos adentro y creo que, como todo, el crecimiento de estas ideas hace que exista un cambio real en la sociedad, que creo que está habiendo un cambio. Se están hablando de cosas totalmente diferentes que no se hablaban antes, o que se ignoraban, no se hablaban muy poquito, o era muy raro lo que se estaba hablando, y ahora yo, o capaz que porque tengo más trato con anarquistas y eso, que lo veo más normal, y veo como que es algo muy normal el anarquismo, ¿no? Las ideas liberales, o el liberalismo, el anarquismo, lo veo muy natural. Pero capaz que porque es mi círculo y no conozco el círculo de otro, ¿no? Pero creo que está teniendo cierta influencia, tanto a nivel, podría decirse, político también. Las ideas, aunque no sean compartidas, están saliendo muchos liberales, ¿no? Como en Argentina. Es decir, que es algo totalmente contrario de lo que se venía consumiendo a nivel Estado. Sale a romper todo el paradigma, ¿no? De cómo se venían haciendo las cosas en Argentina y en Latinoamérica, Bukele también, con un enfoque parecido pero diferente, ¿no? O sea, como que están sacando de la costumbre algo que, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, se están viendo otras posturas políticas diferentes, que ahí nosotros podemos también tener una referencia, como si no estamos de acuerdo con esto, nosotros somos más radicales. Entonces, es decir, nosotros podríamos ir un paso más, ¿no? Del cambio, ¿no? Sí, totalmente. Lo de votar, eso en sociología está bastante estudiado porque eso se llama la ritualización de las actividades, de las actividades sociales. Y esa ritualización, cuando los ingredientes son efectivos, hacen efecto en la gente, ya están acostumbrados. Hay mucha gente que ya va como por, ¿no? O sea, como aquel que va a la iglesia ya porque está acostumbrado, ¿no? Entonces, este es el mismo fenómeno, ¿no? A pesar de que o no tenga ganas o va y, yo qué sé, pone voto en blanco, no sé, lo que sea. Son ritualizaciones que se ven en otras actividades, ¿no? Y yo creo que la radicalización es al final porque el Estado funciona para una completa feria, ¿no? Entonces,
en Latinoamérica más que en otros lugares, ¿no? Hay una... Yo recuerdo que me estaba poniendo a ver en Wikipedia, creo, teoría del Estado, ¿no? Y recuerdo que obviamente casi siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero en inglés, el Wikipedia en inglés, siempre tiene más información, ¿no? Y me quedó bastante interesante la última parte de ese artículo sobre teoría del Estado, a lo último, hablando de los estados en Latinoamérica, ¿no? Y había un autor que decía que esto es bastante extendido entre nosotros, que analizamos muchas cosas, ¿no? Pero por ahí para otras personas no. El tema de que es muy efectivo, ¿no? Para la coacción o para ciertas como es, agendas y que las pueden llevar a cabo en Europa, por ejemplo, decía este autor que es porque hay más años, o sea, los estados que existen hoy en día es como que, ¿no? Como que tienen una costumbre más prolongada y que por eso es que porque son jóvenes los estados latinoamericanos, por así decir, es que no pueden hacer lo que hacen. Además de que otra cuestión, ¿no? La parte económica, el tema de los recursos y de que ahí adentro del estado hay un montón de grupitos que como es, están en pugna por un pedazo del botín, por así decirlo, ¿no? Yo me quedo en la parte de las instituciones, ¿no? Porque yo creo que el día que nosotros podamos llegar a ver éxitos bastante extendidos, sea espaciales o temporales, van a ser gracias a eso, que las actividades que nosotros hagamos y la ritualización de las actividades que hagamos, que al final desde esta conversación simplemente como que siempre estemos en contacto, ¿no? Entre nosotros y que podamos comunicar lo que pensamos, así como otro tipo de actividades como puede ser la económica, como puede ser, qué sé yo, continuar con esta cuestión del algoritmo, continuar con, yo qué sé, el homeschooling y un montón de actividades más que se nos pueden llegar a ocurrir, el éxito va a venir de ahí, de qué tan efectivo sean los ingredientes de las ritualizaciones de esas instituciones para poder prever a futuro ¿cómo es? Y tener alternativas, ¿no? O sea, darle alternativas a la gente. El Estado, jurídicamente, lo que tiene para con la gente es que es como un paquete, ¿no? Es como un paquete que ya te da el estado de bienestar, ya te da esto de las jubilaciones, esto de, ¿no? O sea, ya te entrega como un paquete que después funciona como escopeta de feria, ya volvemos a lo mismo, ¿no? Pero como le da eso, ya todo empaquetado, masticado, regurgitado y se lo da, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil que la gente acepte eso, porque ya viene con esos prerequisitos, vamos a decir, ¿no? Ya viene con esas cosas, con ese paquete de cosas, y por eso se le hace fácil a la gente integrarse y deslizarse hacia esos lugares. Y esa es la clave, que nosotros les demos alternativas, como digo, sea educativas, monetarias, sistemas alternativos, yo qué sé, de seguros, de jubilaciones y cuestiones así, como para que el día de mañana la gente se pase de un lado al otro. Las instituciones que vayan creando los anarquistas sean tan exitosas que al final todos van a decir, bueno, nos vamos al otro, porque el otro nos da una previsión más a futuro, o nos da mayor probabilidad de éxito en X cuestión. Y así es cuando uno va a decir, la pucha, sí, ahí sí, ahí sí va a tener realmente éxito, al menos qué sé yo lo veo así. Me quedo con lo del Estado, ¿no? El Estado, vamos a decir, en Latinoamérica son los estados más nuevos y en Europa son más viejos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que viste que de la existencia del Estado, ¿no? O sea, vamos a decir, el Estado moderno, donde empieza a tomar como de manera más progresiva todo, ¿no? O sea, no trata de hacer cambios bruscos y violentos, trata de hacer cambios sistemáticos de manera
pacífica, ¿no? Tratar de ser lo menos agresivo posible, ¿no? El Estado a la hora de imponer algo. Entonces, es decir, los estados viejos, por ejemplo, ya vienen de generaciones de sistematización, ¿no? Vamos a decir, de domesticación del ser humano, para ser más simple, ¿no? Entonces, tienen más generaciones que se les fue acotando ciertas libertades donde el Estado ha crecido más, ¿no? Como hemos tenido nosotros entrevistas con gente que vive en Europa, y hay cosas que hacen que el Estado es muy eficiente, porque claro, el Estado tiene mucha autoridad y el individuo es más sumiso. Porque claro, a manera que el Estado se va metiendo cada vez más en la libertad del individuo, el individuo queda como un ser doméstico del Estado, ¿no? Un ente que está para el Estado y está a disposición del Estado. Entonces, considero que un Estado más viejo tiene más generaciones. Al tener más generaciones, el origen, que era lo que yo había citado antes, se pierde. Es como como hace 100 años atrás, por ejemplo, calculo que personas de 30 años estarían hablando de la abolición de la homosexualidad y que eso debe ser algo horrendo, etcétera, y hoy tal vez, por ejemplo, a mí, sin embargo, no me afecta para nada que exista la homosexualidad y eso, pero hace 100 años era algo que no, y entonces decir, hoy tal vez a mí no me afecta lo más mínimo, ¿no? La homosexualidad como un fenómeno social. Después ahora el Estado, por ejemplo, enfocándonos, por ejemplo, de una violencia sistemática al individuo, pues lo tomaría como, no sé, la economía, donde te cobran más impuestos, te meten más cosas, no sé, vamos a arreglar las calles, no sé, nos encargamos de regalarles agua, no sé, electricidad, y de manera sistemática, o sea, el individuo va perdiendo autonomía, ¿no? Porque decir, es lo que venimos hablando, ¿quién va a hacer las calles? Como hay preguntas que hoy nos hacen a nosotros, ¿quién va a hacer las calles en caso que exista el anarquismo? Y cómo se hacían antes las calles, que el Estado no las hacía. Entonces, es como en el futuro, tal vez el agua potable que hoy consumimos y la electricidad sea gratuita, entonces la gente va a tener eso en el futuro, va a decir, país, sin Estado no vamos a tener ni luz ni agua. ¿Cómo hacían? Ahora nosotros pagamos el agua y la luz, ¿no? Entonces, es decir, el Estado como que va domesticando al ser humano, entonces cuanto más generaciones tenga por encima, o sea, más sumiso va a ser esa población, esa sociedad, ¿no? Y acá en Latinoamérica está en ese proceso de domesticación, ¿no? Donde cada vez el Estado se adjudica más actividades, ¿no? Que podría ser cualquier individuo, pero claro, para tener legitimidad y para ir creciendo. Y de manera sistemática, cuando pasa el tiempo, porque a veces el Estado lo que hace es, por ejemplo, hace un referéndum, una votación, y eso se aprueba y mucha gente está en contra porque, claro, ve que a futuro eso va a generar un problema, como tal vez la caja de pensiones, ¿no? O sea, mucha gente decía, no, la caja de pensiones va a ser un problema, no van a robar la plata y eso, no, que al principio no se tocaba el dinero seguramente para generar confianza a la población, pero un par de generaciones después se utilizaba esa plata como un último recurso porque era algo de emergencia. Entonces, como se avaló tal vez, no sé, estoy citando un ejemplo, ¿no? Bueno, tuvo una emergencia al Estado y tiene que sacar plata de las jubilaciones bueno, no queda otra, entonces la gente era más tolerable, y a medida que pasa el tiempo la gente es más tolerable para lo que hace el Estado. Entonces eso no damos cuenta que el Estado nos está sacando la autonomía como individuos de nosotros hacer las cosas. Y entonces, claro, cuanto más generaciones pasen y nosotros permitamos que el Estado crezca y que haga lo que se le plazca, después en el futuro va a pasar de que van a prender la luz y van a decir, tengo luz gracias al Estado, tengo agua gracias al Estado, porque el Estado me la da gratis. Y cuando en realidad nosotros hoy la estamos pagando, ¿entendés? Y no nos estamos muriendo. ¿Se entiende el punto? Es decir, estoy poniendo el pensamiento de la gente de hoy en el futuro, ¿no? ¿Quién haría las calles hoy? Es una pregunta frecuente. ¿Quién se encargaría de la seguridad hoy? Y en el futuro, ¿quién se va a encargar de dar agua y dar luz o dar internet?
porque eso tal vez sea gratis, porque el Estado lo va a fornecer. Bueno, un placer haber podido conversar sobre estos temas. Hacía mucho que teníamos pendiente esta charla, pero bueno, salió al final, así que bueno, les comento para los que nos estén viendo que El Vasco tiene su propio canal, se llama Sociedad, Historia y Economía, así que pueden ir a buscarlo ahí. Voy a dejar el link también en la descripción del video, voy a dejar el link para que puedan visitar su canal. Así que bueno, un placer, Vasco, haberte tenido acá y nos estamos viendo en la próxima o en algún space de Twitter que hagamos. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.